para salvación de nuestra vida, porque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por eso, hermano, es que el apóstol Pablo le envía esta carta a la iglesia de Éfeso y le dice en el versículo 1 del capítulo 2: y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. O sea que nosotros podíamos creer que andábamos bien, hermano, cuando andábamos caminando en esas calles, hay verdad, sin Cristo, sin fe y sin esperanza, hermano. Aunque nosotros decíamos, no, es que hay que disfrutar la vida. Hermano, un muerto no disfruta la vida. Usted ha visto un muerto que disfruta la vida en un ataúd, hermano. Y dirá usted, pero es que yo no estaba en un ataúd. Estaba peor que eso, hermano, porque el que anda caminando, hermano, usted sabe que camina sin rumbo, sin fe, sin esperanza, sin propósitos en la vida, sin metas en la vida, hermano. Y nosotros sabemos que el que vino a corregir nuestra vida, a enseñarnos el camino que deberíamos de tomar, fue Cristo Jesús. Por eso Él murió en la cruz del Calvario, hermano. Por eso es que nosotros tenemos que saber, hermano, que en aquel tiempo nosotros éramos incapaces de salvarnos, incapaces de corregir nuestros errores, nuestros pecados, incapaces de corregir nuestro camino, hermano. Ahora, nosotros sabemos que el apóstol Pablo no solamente, hermano, se refería a la iglesia de aquellos tiempos. Se refería, porque la palabra de Dios, hermano, dice la Biblia que es la misma ayer, hoy y por los siglos. Ahora, es más, dice que cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Eso significa, hermano, que nosotros podemos entender que esta palabra es una palabra viva. Usted lee cualquier otro libro y usted lo lee y lo vuelve a leer y lo vuelve a leer y entiende lo mismo, porque el ser humano tiene un enfoque terrenal, mientras que la palabra de Dios tiene un enfoque, hermano, celestial. ¿Qué quiere decir con esto? Que ese enfoque, hermano, no tiene límites, no tiene caducidad, no tiene fecha de expiración. Que la palabra, hermano, es viva y eficaz, dice su palabra. Entonces, por eso es que el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia que ellos eran unos desagradecidos. No a la iglesia de aquellos tiempos, a la de estos tiempos también. ¿Cuánto el Señor nos ha hecho por nosotros? ¿Cuánto el Señor nos ha librado, hermano, de tantas cosas? ¿Cuánto el Señor no nos ha sanado de tantas enfermedades? ¿Cuánto el Señor, hermano, no nos ha sustentado cuando nosotros no teníamos para nuestro sustento? Cuando no teníamos fuerzas, el Señor nos ha dado fuerzas. Cuando nosotros ya nos habíamos desanimado, el Señor nos dio una palabra de aliento. Ahora, y nosotros a veces, hermano, nos comportamos desagradecidos con Dios, sabiendo de que el Señor, hermano, siempre tiene grandes cosas para nuestra vida, siempre tiene lo mejor para nuestra vida. Por eso es que la iglesia de Éfeso había caído en un conformismo, y por eso el apóstol Pablo les dice que tienen que saber que en un tiempo ellos estaban muertos en el espíritu. Pero dice el versículo 2: en los cuales anduvisteis en otro tiempo. O sea que ya no andaban, pero se habían entretenido en algo, hermano, de lo cual ellos mismos ni sabían qué es lo que era. Así pasa la iglesia en estos tiempos. Se entretienen cosas, hermano, que no edifican. Se entretienen cosas de las cuales, hermano, no lo llevan a un buen final. Pero sabemos, hermano, que el Señor es quien nos impulsa para que nosotros sigamos avanzando en su caminar. Porque, hermano, la misma palabra de Dios dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que al final son ¿qué? Caminos de muerte.
Entonces nosotros muchas veces creemos, hermano, que lo que nosotros hacemos es lo que nos va a llevar a la salvación. Y la única salvación es Cristo Jesús, hermano. Por eso es que la palabra del Señor dice que en aquel tiempo nosotros anduvimos, hermano, en caminos de muerte, en caminos, hermano, de pecadores, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme, dice, al príncipe de la potestad del aire. O sea, estamos como que, bueno, prácticamente lo que está diciendo el apóstol Pablo, en otras palabras, nos está diciendo que éramos una basurita, que el viento nos hacía para acá y para allá, los demonios, los principados. Pero nosotros sabemos, hermano, que Cristo nos dio vida. Amén. Y vida en abundancia, hermano. Por eso es que nosotros debemos de aprender, hermano, a caminar conforme a la voluntad de Dios, no conforme a nuestro conocimiento, a nuestra sabiduría, sino a lo que la palabra de Dios nos enseña, cómo nosotros debemos de caminar, hermano. Por eso, lo que ahora somos, hermano, es muy diferente a lo que éramos antes. ¿O cuántos son igual como eran antes, hermano? Jesús vino para cambiar la vida de cada uno de nosotros, para hacernos una nueva criatura. Por eso, hermano, es que antes éramos incapaces de salvarnos a nosotros mismos, hermano, de salvarnos nosotros mismos, como dice la palabra en Romanos 5:6, hermano. A la verdad dice, como éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados. En Romanos 5:6, usted lo puede ver ahí, para que usted lo entienda mejor. Dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo, murió, ¿por quién? Por los impíos. O sea, que en el lenguaje actual, Dios habla hoy, dice por los malvados. Para que nosotros sepamos, hermano, que nosotros éramos constituidos enemigos de Dios. Pero Dios, con su grande amor y su gran misericordia, hermano, vino para darnos vida y vida en abundancia. Esa vida, hermano, en la cual nosotros no podíamos ganarla o podíamos, hermano, comprarla, sino que solamente por la sangre de Cristo, hermano, fue restaurada nuestra vida. Fue hecho, hermano, grandioso lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros. Ahora, éramos pecadores, hermano. En Romanos 5:8, ahí nos dice la palabra, Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora, ¿tenía necesidad Cristo de morir en la cruz? No. ¿O Cristo era culpable para morir en la cruz? No. ¿Quién eran los pecadores? Nosotros. ¿Por quién vino a morir Cristo a la cruz del Calvario? Por nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos, hermano, seguir con la promesa de Dios, en la cual el Señor mismo, hermano, nos hizo para que nosotros viviéramos una eternidad. No físicamente, pero sí espiritualmente. Pero nosotros sabemos, hermano, que por causa del pecado, el hombre perdió la salvación. Por causa de la desobediencia, el hombre pierde, hermano, esa eternidad con Cristo, esa eternidad con Dios. Cuando Adán había pecado, hermano, el Señor llega y busca a Adán. El Señor sabía dónde estaba Adán. Pero el Señor le llama a Adán. ¿Dónde estás? Hermano, lo que Adán no había perdido era el piso. Lo que Adán había perdido era la salvación, la vida eterna con Cristo, con Dios. Entonces, por eso es que Dios le dice, bueno, ¿a dónde te has ido ahora? ¿Por qué cambiaste de parecer? ¿Por qué te escondes de la verdad? Porque cuando llega la verdad, hermano,
la mentira tiene que huir. Amén. Por eso es que cuando el Señor llega, Adán se esconde, porque ya había pecado en él, ya había mentira en él, había engaño en él, había desobediencia en él. Entonces, hermano, por eso es que nosotros, cuando venimos a la palabra del Señor, hay cosas que nos exhortan, pues. Hay cosas que nos reprenden, hermano. Y a veces cuando queremos leer la Biblia y abrimos la Biblia, ¡plá! Y vemos algo como alguna exhortación, ¿verdad? Y, no, esto no me gusta a mí leer esto. Mejor voy a ir a los Salmos o a Proverbios o a Eclesiastés o a Cantares. Pero, hermano, muchas veces nosotros sabemos que la palabra de Dios nos exhorta a nosotros para enseñarnos dónde debemos de estar parados, hermano.